Bueno, muy buenos días a todos. Como comentaban, soy María Alejandra Díaz Velázquez de México y el tema de mi investigación es el grado de deterioro cognitivo en adultos mayores con familiar cuidador versus residentes de asilo. Esto es de tipo casos y controles. Como tal, como introducción, tenemos que la frecuencia del deterioro cognitivo en adultos mayores difiere de entre quienes tienen un familiar cuidador a su cargo o los que se encuentran como residentes de un asilo, especialmente aquí, pues en México, ¿no? Y de manera pues mundial. La presencia del cuidador o familiar es primordial para prevenir la frecuencia en su presentación, ya que como veremos más adelante, el vínculo familiar y el vínculo afectivo es demasiado importante. Como tal, el objetivo general de esta investigación es analizar el grupo de deterioro cognitivo en adultos mayores con familiar cuidador adscritos a un primer nivel de atención en comparación a residentes de asilo de la Ciudad de México. En cuanto a mi material y métodos de la investigación, tenemos el diseño metodológico, que de acuerdo al grado, perdón, del control de la variable, fue un estudio observacional. De acuerdo a su objetivo, que se buscó fue analítico. En cuanto a la recolección de datos, fue un estudio retrospectivo. De acuerdo al número de variables en las que se hicieron la medición, fue transversal. En cuanto al grupo de tipo de población, fue heterodémico y fue un tipo de estudio de casos y controles, como previamente mencionábamos. En cuanto al diseño arquitectónico, tenemos como base los adultos en deterioro cognitivo. Nuestro estudio de causa y efecto fue buscar en los adultos mayores con familiar de primer grado adscritos a la unidad de medicina familiar y los adultos mayores residentes de casa de asilo, para buscar un desenlace, los pacientes con deterioro cognitivo, cuáles eran los que iban a desarrollar más. En cuanto a nuestras variables de estudio, la variable dependiente fue el nivel de deterioro cognitivo. Y en cuanto a las variables independientes, fue la edad, sexo, escolaridad y ocupación. Nuestra prueba de precisión fue el MEC del Lobo con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 91.5, en donde se evaluaron funciones cognitivas, avalado por Folstein. En cuanto a la población, este estudio fue realizado en adultos mayores adscritos a una unidad de medicina familiar y a un grupo de adultos mayores residentes de un asilo durante el periodo del 2024. En cuanto a nuestros criterios de inclusión, fueron adultos mayores de la UMF 20, en este caso ubicada en la Ciudad de México, y residentes de asilo también de tipo gubernamental, igual en la Ciudad de México. Fue de una edad entre los 60 y los 90 años. En cuanto a criterios de exclusión, tuvimos que fuera como que el paciente tuviera como patología psiquiátrica que causara mayor deterioro cognitivo al adulto mayor, y esto que nos podría realizar algún tipo de sesgo en nuestra investigación. Y participantes que no contaran con consentimiento informado y que no aceptaran tanto ellos como sus cuidadores. Para esto utilizamos el cálculo muestral basándonos en criterios de nivel de confianza de un 95% y un error relativo del 5%. Esto utilizando la prueba de muestras finitas, obteniendo un tamaño de muestra de 219 pacientes. Adscritos a la unidad de medicina familiar fueron 109 y residentes de asilo fueron 110. En cuanto a nuestro análisis estadístico, fue un análisis estadístico descriptivo e inferencial, tomando desde un principio la curva de ROC en cuanto a nuestra prueba de precisión, el cálculo de odds ratio y análisis de regresión múltiple. Es importante mencionar que se explicó el estudio al adulto mayor, a su tutor o cuidador, y una vez resueltas todas las dudas, se aceptó participar en el estudio. Se firmó el consentimiento informado por parte del adulto mayor sin aparente deterioro, y en el caso de los adultos mayores con alguna alteración, lo firmaron los familiares cuidadores del asilo o los familiares. Y contamos con todo el respaldo de los consentimientos informados. Nosotros mandamos a registrar nuestro protocolo de investigación al Comité Local de Investigación y contamos con nuestro número de registro. Bien, en cuanto a los resultados, como podemos ver aquí, contamos del lado izquierdo con nuestra curva ROC referente a nuestro MEC del lobo, especificando
y basado en la curva de ROC, efectivamente tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 98%. Esto nos da alta sensibilidad y especificidad de las variables a estudiar. En cuanto a nuestros resultados, el riesgo de deterioro cognitivo por grupos, aquí es donde viene lo interesante. Los grupos de estudio que se evaluaron, como les mencionaba, los residentes de asilo y usuarios de unidad de medicina familiar, obtuvimos un odds ratio de 7.8, con un intervalo de confianza del 3.7 al 16.6%, obteniendo una significancia estadística de 0.001%. En cuanto a la edad, esta variable nos indicó que no importa la edad. ¿Por qué? Porque obtuvimos un 0.7 de odds ratio y un intervalo de confianza del 0.4 al 1.3%, con una significancia estadística de 0.307. Igualmente, en cuanto al sexo, es indistinto desarrollar deterioro cognitivo siendo hombre o mujer, ya que obtuvimos un odds ratio de 1.5 con un intervalo de confianza del 0.8 a 2.7 y una significancia estadística de 0.189. Igual la ocupación, jubilado o trabajador, es indistinto en cuanto al desarrollo de deterioro cognitivo, porque obtuvimos unos ratios de 1.3 y un intervalo de confianza del 0.7 al 2.5%, con una significancia estadística de 0.314. Pero a diferencia de la variable de escolaridad, obteniendo una escolaridad básica, mayor deterioro cognitivo vamos a tener. ¿Y esto por qué? Porque obtuvimos un odds ratio de 4.3 y un intervalo de confianza del 1.7 al 10.8, con una significancia estadística de 0.006%. Y esto lo podemos comprobar con nuestra tabla de Forest Plot, que nuestras dos variables, tanto grupo de estudio como escolaridad, como podemos ver, son las que más se alejan del punto de corte, que es 1, y las otras tres variables, que es edad, sexo y ocupación, sí cruzan el punto de corte. Esto nos confirma por segunda ocasión que obviamente son variables que no van a tener la significancia estadística dentro de nuestro estudio. Como tercer paso hicimos la regresión logística por grupos y efectivamente las constantes, lo que sí nos reflejó fue para los pacientes de asilo o de unidad de medicina familiar, que efectivamente, en cuanto al paciente de asilo, pues sí tuvimos un exponencial de beta de 6.8, con un intervalo de confianza desde el 3.091 hasta un 14.980. Igual, las variables de sexo, ocupación y edad no tuvieron relevancia alguna estadísticamente en cuanto a la regresión logística, obteniendo una significancia estadística y un exponencial beta en cuanto a edad de 1.10, en cuanto al sexo 1.92 y efectivamente en cuanto a la ocupación 1.7 y 1.9 respectivamente. Y como aquí igual lo podemos ver en nuestra tabla de Forest Plot de regresión logística, igual el grupo de estudio y la escolaridad son los que se alejan igualmente de nuestro punto de corte 1, confirmando de nuevo la significancia estadística. Y bien, es importante mencionar que en cuanto a las conclusiones de este estudio, la frecuencia de deterioro cognitivo en adultos mayores residentes de un asilo es mayor en la población, es mayor que en la población adscrita a una unidad de medicina familiar y con cuidador primario. Permanecer en un asilo aumenta el riesgo de desarrollar el deterioro cognitivo hasta 6.8 veces más que quedarse con la familia, porque se comprobó que el estar con las familias continúa el vínculo afectivo y esto también hace que el desarrollo de deterioro cognitivo sea mucho menor, a diferencia de los pacientes que están en un asilo, que constantemente están con una rutina y del desarrollo neurológico no deja o no permita que sigan en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Al estar, probablemente se pensaba que al estar con pacientes o de la misma edad, adultos mayores de las mismas condiciones, esto iba a predisponer que desarrollaran menor el deterioro cognitivo. Sin embargo, se demostró que no fue así. El estar lejos de sus familias y aislados sí hace que se desarrolle más el deterioro cognitivo. Pues estas son mis bibliografías y muchas gracias por su atención. Quedo atenta.